y más exitosa en nuestro país, ya que ésta se ha traducido desde 1973 en la medida más efectiva para prevenir las enfermedades transmisibles. Gracias a la dimensión costo-beneficio que las inmunizaciones representan, tanto para la población mexicana como para el gobierno, se ha logrado ampliar el esquema de vacunación de 6 biológicos en 1973 a 14 biológicos en la actualidad. Lo anterior ha demostrado que los beneficios que representan en la salud de los mexicanos han sido tan significativos que independientemente del gobierno en turno, se continúa ampliando el esquema de vacunación. El valor de destacar la vacunación es un tema vigente y en continua evolución, ya que la transformación epidemiológica, no solo de nuestro país, sino del mundo entero, obliga a continuar con medidas importantes como el reforzamiento de campañas de vacunación, reducción de brechas y barreras para que una mayor parte de la población acceda a los beneficios de las inmunizaciones y enfatizar en la población adolescente y joven que las medidas que brinden mejor calidad de vida son las preventivas, como la vacunación. Asimismo, estamos conscientes de la evaluación que se realiza a los biológicos en materia de costo-beneficio y costo-efectividad, que permite dar certeza a la población de que una vacuna pueda prevenir consecuencias graves, que incluso puedan cambiar su forma de vida o bien su capacidad productiva, como es el caso de las enfermedades como la poliomielitis, erradicada en México, pero cuyo virus puede derivar en parálisis o bien la muerte. Finalmente, considero y quiero enfatizar en que el Senado de la República conocemos las deficiencias que aún tenemos en nuestro sistema de salud, una de las más importantes, el presupuesto que se designa a este rubro, con lo cual consideramos que tener certeza en materia de presupuesto no solo implica la compra de los biológicos, sino su correcta aplicación y conservación. Por ello celebro el esfuerzo de la senadora Cristina para llevar a cabo este foro y estar comprometida siempre con la salud de todas y todos los mexicanos. Felicidades y mucho éxito en los trabajos. Sí. Ahora les pido por favor que nos pongamos de pie. ¿Qué horas son, perdón? Aquí está la tarde. Y ahora sí que siendo las 10:05 del día 15 de abril del 2015, inauguramos y declaramos formalmente inaugurados los trabajos del Foro Vacunación en México. Mucho éxito y muchas gracias. Damos la bienvenida a la senadora María Elena Barrera, que nos acompaña y que también todos sabemos que es una verdadera promotora de la salud en toda su carrera y en toda su vida. Gracias por la asistencia. A continuación, la senadora María Cristina Díaz Salazar hará uso de la palabra para hablar sobre la iniciativa como proponente de ella. Muy buenos días, señoras y señores. Es para mí un gusto y un honor poder estar aquí esta mañana en el foro La Vacunación en México. Quiero de manera significativa agradecer a mis compañeras senadoras, a la senadora Maqui Ortiz Domínguez, quien preside la Comisión de Salud, a la senadora María Elena Barrera Tapia, integrante y secretaria de la Comisión de Salud, pero también secretaria de la mesa directiva, al doctor Pablo Curi Morales, subsecretario de Salud. Sea usted bienvenido al Senado, y el saludo siempre afectuoso a la secretaria, la doctora Mercedes Juan, al doctor Roberto Tapia, director general de la Fundación Carlos Slim. La reforma constitucional
de 2011 en materia de derechos humanos incide en todas las instituciones del Estado mexicano obligadas a garantizar a todas las personas el más alto nivel posible de salud física y mental, obligación que debe ser reflejada en la Ley General de Salud, y que sin duda esta reforma del 2011 se amplió el catálogo de los derechos reconocidos por nuestra Constitución. Al hacer esto e incluir los derechos tanto de carácter constitucional como convencional, la Constitución dio un gran paso, pero no solo es el reconocimiento de los derechos lo que se logró, sino generó la obligación para todas las autoridades de respetar, proteger, promover y garantizar estos derechos. El día de hoy sabemos que derivado de las modificaciones constitucionales, todas y cada uno de los tratados internacionales suscritos por México son ley suprema de la Unión. En estos tratados, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Protocolo de San Salvador, se incluye el derecho al más alto nivel de la salud, atendiendo el principio de progresividad y entendiendo que los derechos son entes que evolucionan constantemente y se van ampliando para cubrir las necesidades de toda la población. Hoy, nuestra propuesta es ampliar el derecho al más alto nivel de salud a través de garantizar el acceso a toda la población de vacunas, atendiendo a una medicina preventiva y evitando que la población sufra un deterioro de la salud. Es, por lo tanto, obligación del Estado continuar garantizando el acceso efectivo a los derechos humanos de todas y todos los habitantes. Garantizar el derecho a la vacunación es garantizarle una mejor calidad de vida a los mexicanos. Hago este énfasis en materia de los derechos a los cuales nos protege la Constitución a todos los mexicanos, por aquellos que pudieran tener alguna interpretación distinta de lo que es también y forma parte de este catálogo de derechos humanos y que es el derecho más importante y el más trascendente, que es el derecho a la salud. En nuestro país, desde 1973, se inició la vacunación masiva con el Programa Nacional de Inmunizaciones para posteriormente ir aumentando el esquema nacional de vacunación y las campañas hasta llegar finalmente a las Semanas Nacionales de Salud, que por cierto son exitosas. Y reconocemos que el trabajo en la aplicación de vacunas a la población ha traído beneficios trascendentales en la reducción de enfermedades prevenibles, lo que garantiza salud pública y la seguridad nacional gracias al control y erradicación de enfermedades de antaño. En México, las vacunas han tenido un alto impacto en la salud, desde la erradicación de la viruela, la poliomielitis en 1991, el sarampión en el 2000 y además de la reducción de la difteria, rubiola y tétanos, pero aún nos falta mucho más. La vacunación es el pilar de la salud preventiva, el insumo del sector salud que produce el mayor retorno de inversión. La semana pasada, David Blum, experto en salud global de Harvard, presentó su estudio más reciente, El valor de la vacunación en México, en donde ejemplificó que la introducción de la vacuna para el rotavirus en el 2007 fue un éxito. Disminuyó entre 40 y 43% las hospitalizaciones en bebés menores de 23 meses de edad y además el estudio que se presentó en el 2009 demostró que si México tuviera una cobertura del 93% de esta vacuna, estaría impidiendo 650 muertes y casi 14,000 hospitalizaciones, 400,000 visitas ambulatorias, lo que representa en un costo de $14 millones en estos tratamientos. El antecedente de la iniciativa presentada es la Ley Marco en materia de vacunación para América Latina, que fue presentada en el 2008 por senadores de México y aprobada en la 25ª Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano. Habiendo sido comunicada a los congresos integrantes con el fin de ser utilizada
como referente en las reformas sobre inmunizaciones. Por todo esto, varios países se han dado a la tarea de reformar su marco jurídico y México está rezagado, lo que nos obliga a trabajar en la Ley General de Salud. Es por esto que hemos procurado en esta iniciativa consolidar la vacunación como un derecho, otorgar a las vacunas el carácter de insumos de seguridad nacional, fortalecer el papel conductor del Consejo Nacional de Vacunación, reforzar la coordinación de compras en todas las instituciones de salud, consolidar mecanismos para la incorporación de nuevas vacunas y garantizar los recursos etiquetados para la adquisición y aplicación de las vacunas incluidas en el esquema de vacunación. Si bien es cierto que las condiciones actuales de la economía nacional y las recientes recomendaciones internacionales procuran una estrategia que permitan eficiencia en los recursos públicos del Estado, en materia de vacunación se debe ser cuidadoso en no sacrificar la calidad por el ahorro. En el contexto actual de un recorte presupuestal de 10,000 millones de pesos al sector salud, parecería inadecuado, incierta esta propuesta de llevar a cabo una reforma que tiene por objeto la vacunación universal como un derecho y un asunto de seguridad nacional. Pero hoy creo que más que nunca, no solo es una propuesta que busca ser una solución para el sector salud, sino para el crecimiento económico del país. Desde que yo ingresé por primera vez como legisladora a trabajar en el sector salud, a procurar y promover iniciativas, he considerado que las sociedades que tienen el más alto índice de salud son precisamente aquellas que son mucho más competitivas. Por eso yo le apuesto siempre a la salud para poder lograr en el futuro como país emergente consolidarnos como una economía fuerte y pujante. Por eso debemos tomar en cuenta que la vacunación es la acción en salud con mayor costo-beneficio, lo que en materia de análisis en los nuevos biológicos a incorporarse al esquema de vacunación debe considerarse como obligatorios. Además, representa un impulso a la investigación y a la industria farmacéutica nacional, lo que otorga beneficios sociales y económicos a corto y largo plazo. Los beneficios de la vacunación son asombrosos y calculables. Cada año las vacunas evitan la muerte de 3 millones de niños y adultos que han permitido que aumente la esperanza de vida global más de 20 años. Además, se demostró que el potencial de rentabilidad de inversión en vacunación aumenta de forma constante. Solo de 2005 a 2012 fue entre el 12 y el 18%. Los retos epidemiológicos y demográficos actuales alcanzan una magnitud mayor a la de lustros pasados. Por ello, el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud es cada vez más complejo. Somos conscientes del desafío por tener un Sistema Nacional de Salud más eficiente y de calidad para hacer frente a las crecientes necesidades de la población, como de la urgencia para que las instituciones de salud adecúen sus esquemas operativos. Muchas gracias. Bien, yo quisiera, si me permiten, a nombre de mis dos compañeras, disculparlas. María Elena Barrera es secretaria de la mesa directiva y en estos momentos habrá sesión solemne en una hora más en Palacio Nacional, por lo cual tiene que retirarse, y quizás también lo haga la senadora Maqui Ortiz y yo en un rato más.
pero primero tendré el honor de presentar al doctor Roberto Tapia. Muchas gracias a todos y muchas felicidades. Sí, gracias. Personificador de acá. Continuamos. El doctor Roberto Tapia es médico especialista en políticas de salud, maestro en salud pública y en ciencias por la Universidad de Harvard y doctor en ciencias de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director general de la Fundación Carlos Slim, presidente del Patronato Nacional de los Centros de Integración Juvenil y miembro de otros patronatos como el de la Fundación La Caixa de Barcelona, del Instituto de Salud Global Barcelona y de la Fundación En Compañía. Es miembro del Consejo Asesor Permanente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, miembro de las Academias Nacionales de Medicina y de Cirugía, así como de la Academia Mexicana de Ciencias. Es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Comité Asesor en Salud de la Iniciativa de la Universidad de California con México, miembro del Consejo Asesor Científico y Médico del ISSSTE, así como del Steering Committee Partnership for Dengue Control de la American Dengue Prevention Board de Dengue Basin. Les doy una disculpa, mis lentes no los tengo aquí y está muy clara la letra. Y del International Task Force for Disease Eradication de Carter Center. Es profesor definitivo de la Facultad de Medicina de la UNAM y ha sido profesor visitante de la Universidad de California en los campus de San Francisco e Invite y actualmente en la USA Berkeley. Bienvenido, gracias. Y disculpen, en verdad, no me pusieron aquí los lentes. Pues muchísimas gracias, le aprecio mucho la presentación y sobre todo la invitación a estar con ustedes en el que sin lugar a dudas será un día recordado en la historia de la vacunación en México, porque el tener un foro donde reiteremos y vamos a escuchar muchas reiteraciones en torno a la importancia de una política de Estado donde se asegure la vacunación en nuestro país en una modificación a la Ley General de Salud que así lo prevea, es histórico y creo que a pesar de los grandes avances que México ha tenido, tenía esta ausencia en su estructura como tal. Obviamente hay que reconocer la iniciativa presentada por la senadora Cristina Díaz, el respaldo de las senadoras que aquí hemos escuchado y como pueden ver, pues es el poder de las senadoras, del género de las senadoras, el que tenía que llegar para colocar el tema de la vacunación en la agenda correspondiente legislativa. También es muy significativo que aquí estén tanto el subsecretario Pablo Curi, quien es el titular de la responsabilidad de la política de vacunación en nuestro país, y es muy importante ver al Poder Legislativo junto con el Poder Ejecutivo, el estar en una coincidencia en los procesos que terminan beneficiando a las personas. En el tema de vacunación también participamos muchas organizaciones de la sociedad civil. También aquí represento a la Sociedad Mexicana de Salud Pública como expresidente de la misma, pero está presente el presidente actual, el doctor Miguel Lombera, y su vicepresidenta, la doctora Lourdes Mota, y también la industria, y eso da mucho gusto porque en una política de Estado
se involucran a todos los participantes en el desarrollo, así es que enhorabuena y muchas gracias por estar aquí. Y senadora Cristina Díaz, en verdad, felicidades por su perspectiva y la presentación que hizo, pues prácticamente le voy a copiar varias cosas. Entonces, bueno, entonces empecemos en la primera, que ya mencionó algunas cosas la senadora Díaz, en la siguiente lámina, por favor, en donde creo que no se ve muy bien, pero ahí hay 4 elementos centrales. La actual directora general de la Fundación Bill y Melinda Gates, en algún discurso que le han publicado, dijo que las vacunas son de lo más cercano que tenemos a un milagro de la medicina moderna, y creo que tiene toda la razón. Pero después un panel de expertos en innovación, al hacer un análisis de la humanidad, qué innovaciones ha colocado al beneficio de la humanidad después de la rueda, lo calificó como el 8º en los 50 más importantes invenciones desde el invento de la rueda. O sea, estamos sin duda ante un elemento que la ciencia y la inteligencia humana ha permitido el desarrollo de esta tecnología. También ya se mencionó el impacto que tiene. Las vacunas previenen la muerte de 2 a 3 millones de niños anualmente en todo el mundo. Y también el ya citado David Bloom, que es todo un personaje, el cual tengo el gusto de conocer desde hace muchos años y que él ha insistido, él es economista, él no es médico, él es una persona dedicada a valorar justamente el significado que tiene la vacunación en torno a la riqueza que esto pueda generar, y él ha hecho los cálculos basándose en informaciones públicas de que las vacunas solas han arrojado alrededor de 20 años adicionales de esperanza de vida desde 1950, sumándose obviamente a otras intervenciones en los aspectos sanitarios, clínicos, etcétera. Por lo que toca a México, en la siguiente lámina, pues vemos que ya se decía, México tiene una larga historia, es una historia de éxito. México colocado como uno de los líderes a nivel de América Latina y puedo decir del mundo, con los esquemas que ya se mencionaron de los 14 antígenos y incluido en 10 vacunas, la prevención, el impacto en morbilidad y mortalidad. Y México es de estos países que ha logrado eliminación. A muchas de las generaciones jóvenes que veo aquí, pues sin duda que no tienen presente el esfuerzo que hizo este país para eliminar la poliomielitis, cosa que no está tan sencillo ahorita en darse en 5 países en la sección de África y del Medio Oeste, en donde pues hay verdaderamente retos, incluso hasta de la posibilidad de que los vacunadores entren a colocar la vacuna, muertes de personal de salud por cuestiones de rivalidad entre tribus. Es decir, no es menor ese esfuerzo que hicimos con un liderazgo que tuvo la OPS en ese entonces, en un gran personaje que siempre recordaremos, el doctor Ciro de Cuadros, recientemente fallecido, y que verdaderamente le dio ese impulso. Y tenemos que decir que ese impulso se ha perdido en América Latina. Ese impulso era muy establecido por la decisión de un personaje en una institución y sumaba esfuerzos, y eso es lo que vamos a extrañar del doctor Ciro de Cuadros. Ya se habló aquí de qué impacto tienen las vacunas. La misma senadora Díaz hablaba de lo que David Bloom ha estimado el beneficio de una sola vacuna como rotavirus, pero de seguro podríamos aquí especificar la importancia de las vacunas de papilomavirus, es decir, este gran desarrollo que la ciencia ha colocado en la posibilidad de tener esta tecnología. Durante muchos años trabajamos con 6 vacunas y México sufrió para tener cobertura de vacunación con 6 vacunas. Entonces, por lo tanto, tener hoy la posibilidad de prevenir 14 enfermedades aplicando los 10 vacunas significa un reto, y eso es de lo que necesitamos asegurar, que tenga ese andamiaje jurídico para que no tengamos una marcha atrás. Y esto es muy sensible. La verdad, los logros en salud pública son muy celosos
Y en la siguiente lámina aparece una publicación que la verdad me duele presentar, porque es una publicación del CDC, en el que dice que en el 2013 en el mundo fallecieron 21.8 millones de bebés que no fueron vacunados contra 3 enfermedades prevenibles: la difteria, el tétanos y la tosferina, y que 70% de estos bebés viven en 10 países, y ahí está México. Esto yo no lo podría creer, incluso se consultó al autor, etcétera, y los datos son contundentes, no son inventados, son utilizando cifras de la transparencia de información que México maneja. Entonces creo que habla de la relevancia de no tener pasos atrás, a pesar de los esfuerzos que se hacen a nivel operativo y de los esfuerzos a nivel federal y del esfuerzo que hace cada familia, cada madre, cada padre de poder llegar a vacunar a sus hijos. Eso habla de la sensibilidad que tiene el tema de vacunación. No nos podemos, ahora sí como dice el dicho, dormir entre nuestros laureles. Necesitamos estar siempre muy atentos, no solo por lo sensible, sino por la innovación y la velocidad de la innovación. Y veamos las diferencias que hay en nuestro país, también y con información proporcionada por el Centro Nacional de Salud de la Infancia y la Adolescencia y la Secretaría de Salud. La siguiente lámina, por favor. Vemos cómo este país ha mantenido en los últimos años, la última información es del 2012, en el promedio de las vacunas, el promedio de vacunación, pero también ahí vean en las barras el estado con la cobertura más baja y el estado con la cobertura más alta. Posiblemente ambas tendrían que ser revisadas y revisitadas, pero nos está indicando que no nos vayamos por los promedios, vayamos en donde está la ejecución del programa de vacunación. Y aquí quiero aprovechar este foro para insistir en el que podemos tener este gran cambio que se propone en la iniciativa presentada de la modificación en la Ley General de Salud en materia de vacunación, pero eso obliga a que un cambio en la ley, los servicios estatales de salud y todas las instituciones federales representadas en el marco operativo de cada ciudad, de cada municipio, de cada estado, cumplan con lo que tienen que hacer. En este tema no hay posibilidad de mediocridades. La mediocridad se paga y es muy cara, porque eso impacta en la salud de las personas. Y hoy la vacunación ya no solo es de niños, la vacunación hoy es de toda la línea de vida. La vacunación hoy es más importante incluso en algunos momentos del año en la vacunación del adulto, justamente para poder evitar el impacto de las distintas epidemias. Así es que el tener este mosaico de diferencia en la operación de los estados, de los servicios estatales de salud, debemos de insistir en que ellos deben de ser responsables de los alcances que se tienen. Las políticas nacionales dan ese gran marco, pero en lo cotidiano es en la operación
comparar un país como México con otros países en Centroamérica con infraestructura diferente o con Sudamérica, con más difícil, y nos colocan en la misma báscula. Se necesitan indicadores comunes para poder hacer evaluaciones verdaderamente sustentadas. Segundo, creciente disparidad entre y dentro de los países. Ya tenemos países con esquemas muy innovadores de vacunación y todavía tenemos países con capacidad económica, con esquemas que no logran tenerla. ¿Por qué? ¿Qué no está funcionando la Organización Panamericana de la Salud para propiciar que exista, a pesar de su fondo rotatorio que tiene para facilitar las vacunas? Es una pregunta que sale dentro de esta iniciativa, pero que habla de la necesidad, y lo estoy señalando, de la importancia de uno de los componentes de la iniciativa, que es asegurar el abasto de la compra de vacunas. El tercero es un programa de capacitación inadecuados. Lo podemos hacer y en México se está avanzando rápido en eso. Falta de organismos nacionales asesores de vacunación autónomos y expertos. Esto es muy relevante. Hay muchos consejos nacionales de vacunación en América Latina y en México tenemos uno, pero necesitamos caminar a que tengan mayor capacidad de decisión, no nomás de asesoría y de decisión, sino de instrumentar, y también se liga al tema de la iniciativa. Oportunidades suficientes de apoyo financiero. Necesitamos encontrar mecanismos alternativos de esquemas de financiamiento que están dentro de lo fiscal, pero también en términos de facilitar compras multianuales, que voy a explicar más adelante. Y pobre colaboración en general en América Latina para la producción público-privada de vacunas. En nuestro país tenemos una de las remanentes de plantas públicas productoras de vacunas. Y pues si no nos ponemos abusados, podría ser historia. Necesita, y afortunadamente se han dado en esta administración, con el liderazgo de la doctora Mercedes Juan y del doctor Curi, modificaciones a sus estatutos y reglamentos, pero pareciera que el mismo gobierno mexicano quería destruir a Birmex, aplicándolo prácticamente en lugar de una empresa pública, como una oficina burocrática, sin distinguir los beneficios que tiene estratégicamente el que México sea independiente en producción de vacunas. Entonces, este tema, en la siguiente lámina, lo colocamos dentro de un modelo que permitirá, con un marco jurídico que es el que está planteando aquí, el poder hacer cambios sustantivos, sobre todo en el aseguramiento de vacunas, en el fortalecimiento de la red de frío, en el empoderamiento de la comunidad misma. Por eso el tema de que no solo se analice el derecho a ser vacunado, sino la obligación de vacunar a la persona, y el fortalecimiento del capital humano pasando por un sistema de información que permita ser comprobable en los esquemas y asegurar indicadores de comparabilidad entre un estado y otro. Así es que en la siguiente lámina viene lo que es el estado del marco jurídico en México, y seré muy breve. Realmente el tema de vacunas no está del todo tan representado, y ahí pueden ver 10 artículos de 482 de la Ley General de Salud, hablan de vacunas, y de esas 2 son de nivel para uso veterinario. Entonces, está ausente el tema, es muy interesante eso. No existe un título o capítulo dedicado a las vacunas, eso es lo que se propone en esta iniciativa, e incluye la obligación de los individuos de vacunarse, pero no el derecho de ser vacunados. Y aquí hay muchas preguntas, decirle, oye, pero si lo hacemos un derecho, nos pueden demandar. Los juristas dicen, pues que nos demanden, porque es el derecho de la población recibir las vacunas, y es la obligación del Estado que, si existe la vacuna disponible en un país, se busquen los recursos para que sean aplicados. Ojalá nos demandaran más de cosas que tenemos derecho, pero también ahí hay una pobre capacidad de poder exigir el derecho. Y el Consejo Nacional de Salud pues no está contemplado en la ley, es un órgano de decreto del Ejecutivo, y bueno, pues mientras haya ejecutivos conscientes de la vacunación, pues ahí la tendremos, pero en una de esas nunca sabemos qué ideas hay, y creo que también la senadora lo dijo, en una situación de crisis y de restricción financiera y económica de un país, a donde menos hay que pegarle
es al tema de lo que es la prevención y la bandera más importante en prevención son las vacunas. O sea, no le veamos ahorro donde va a ser más costoso. Y por otro lado, no existe en la ley la obligación de destinar una línea presupuestal específica para la adquisición, también lo comentó la senadora. No solo es la compra de vacuna, es asegurar el insumo, la capacitación y el recurso humano. Las vacunas no se transmiten por el aire, se requieren recursos humanos para ir, colocarlas, guardarlas bien, llevarlas, si no estamos dando caldito muy caro en cada una de las vacunas que inyectamos. Y se necesita capacitar a esa gente. Entonces, recursos de capacitación, recursos de supervisión, recursos para poder tener todos los insumos y la infraestructura necesaria. Y la infraestructura no solo son refrigeradores, se necesitan vehículos, se necesitan equipos para trasladar, colocar y llevar estas vacunas. Así es que la iniciativa en la siguiente lámina, pues marca algo que me parece crucial y quisiera yo resaltar, que es el andamiaje para que la vacunación se convierta en una política de Estado. Y refiero nuevamente a las palabras de la senadora Díaz. Y dijo, independientemente de los partidos que han estado en el Ejecutivo, la vacunación se ha mantenido como una política. Sí, es cierto. Pero independientemente de eso, necesitamos asegurar que independientemente de lo que suceda en el futuro, tengamos ese andamiaje garantizado como una política de Estado, una política que está sustentada en sus leyes, y de ahí la relevancia de la Constitución, la relevancia de la Ley General de Salud y de este componente. Entonces, no voy a entrar a cada uno de los temas que ahí pueden ver, pero sin duda consolida la vacunación, asegura el financiamiento anual y multianual, moderniza las estructuras del Consejo Nacional al hacerlo parte de la ley y no solo un decreto, y obviamente modifica los aspectos regulatorios, que hoy México ha avanzado mucho y también conviene decir eso. La COFEPRIS ha dado pasos que nos colocan mucho más en la vanguardia internacional de lo que teníamos hace apenas unos años. Y eso, hay espacio para la modernidad y la eficiencia. Es decir, no nos quedemos con lo logrado, vamos a buscar todavía que seamos un país en el que, les voy a poner un ejemplo. Si tenemos ya vacunas registradas en organismos como la EMEA, que es la europea, o la FDA, que han pasado por todos los protocolos, ¿para qué los tenemos que repetir en México? O sea, eso es absurdo y pérdida de tiempo. Si tenemos además convenios de homologación y de trabajo conjunto con esas regiones y con esos órganos regulatorios, pues no estemos colocándole más burocracia a un proceso que no arroja beneficio alguno. Y ahora ve y tómale muestras y mándalo al Laboratorio Nacional de Salud Pública y muéstrale a ver si trae. Se puede hacer, pero no limites el ingreso de las vacunas y lo hagas más caro. Por eso también son espacios de oportunidad para una modificación en los precios de las vacunas. Y bueno, hay algo muy importante que son las compras coordinadas. ¿Cómo es posible que el sector salud, que todos los que sean parte no estén obligados a comprar coordinadamente y cada quien se pueda ir cuando quieren por la libre? Es un asunto de política de Estado, que podamos todos comprar al mismo precio y obviamente al precio más competitivo a través de los procesos licitatorios cuando estos quepan. Y por último, pues favorecer las alianzas público-privadas en nuestro país. Birmex tiene que tener alianza público-privada con todas las empresas que le puedan dar. Olvidémonos de estos espíritus nacionalistas del pasado en el que había que transformar con tecnologías de transferencia. Vámonos juntando con los buenos para aprender a hacer las vacunas y después podemos ser independientes para poder hacer nuestras propias vacunas. Quienes hoy saben hacer vacunas son las plantas y las empresas productoras de vacunas y nos podemos asociar con ellas. Así es que este es un día que pasará a la historia, este es un día en este foro, pero será todavía más histórico el día que el Pleno del Senado y en su momento el Poder Legislativo en su conjunto veamos expresadas en la Ley General de Salud los cambios en materia de vacunación. Muchísimas gracias. Bien, a continuación voy a presentar
la semblanza del doctor Pablo Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es médico cirujano y maestro en ciencias sociomédicas con énfasis en epidemiología, especialista en salud pública, certificada por el Consejo de la Especialidad. Cuenta además con el Diplomado en Salud Pública Internacional en la Universidad de Emory, Atlanta, Georgia, y de manera conjunta es egresado del Programa Especial de Alta Dirección del IPADE. Fue director general de la Dirección General de Epidemiología 1997-2007 y del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades 2007-2009 de la Secretaría de Salud, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde imparte cursos de pregrado y posgrado desde 1986 a la fecha. Ha dirigido numerosas tesis de posgrado y formado a destacados salubristas y epidemiólogos. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública 2009-2010, es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina, de la cual fue secretario adjunto durante 2009-2010. Cuenta con más de 125 publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre temas relacionados con la epidemiología, la prevención de las adicciones y políticas públicas en salud, editor y coeditor de varias publicaciones y cuenta con numerosos capítulos en libros de su especialidad. Es reconocido como uno de los principales expertos en emergencias, seguridad en salud y pandemias. En 2009 fue llamado por la Oficina de la Presidencia de la República para apoyar los trabajos de respuesta epidemiológica ante la pandemia de influenza H1N1 y ha sido encargado de organizar la respuesta en México ante amenazas como antrax, influenza y ébola, entre otras. Ha participado en campo en más de 20 operativos de protección a la salud y prevención de enfermedades en situaciones ocasionadas por desastres naturales, entre los que destacan Paulina, Ingrid, Manuel y Odil, así como las inundaciones de Tabasco de 2007. Ha recibido diversos reconocimientos por su trayectoria, entre ellos el 7 de abril del 2014, en la conmemoración del Día Mundial de la Salud, fue merecedor del Premio en Salud Pública Dr. Gerardo Varela. Desde diciembre de 2011, el doctor Pablo Curi Morales es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría del Gobierno Federal. Bienvenido, doctor Pablo Curi. Pues muchas gracias por la presentación, senadora. Muy amable. Pues antes que nada yo quiero agradecer el invitado que nos hizo el Senado de la República, particularmente senadora Cristina Díaz Salazar, por esta invitación a participar en este foro. Reconozco desde luego la presencia del doctor Roberto Tapia, como alguien dijo, sí, mi jefe durante muchos años, entrañable amigo y gran ejemplo para los salubristas de este país. También destacar, como él lo señaló, que estamos sentados en la misma mesa el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con un fin común, que es el de hacer que la vacunación en este país se vuelva no una política pública, que ya lo es, sino se garantice que hayan las condiciones para que esa política pública, independientemente de gobiernos, partidos y demás, esté consignada en una ley en este país y que nos permita avanzar aún más de lo que ya lo hemos hecho en la materia. No puedo empezar lo que traigo preparado para ustedes sin también destacar la presencia, como ya se hizo, de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, de su presidente, su vicepresidente, del Centro Nacional de Salud de la Infancia a través de su director general, el doctor Ignacio Villaseñor, y de buenos colegas, amigos, compañeros, conocidos de la iniciativa privada, de las diversas instancias que son productoras o que están pues en el tema de las vacunas. Y por supuesto, me da mucho gusto, yo así espero que muchos de los que están de bata blanca pues sean alumnos de alguna escuela que seguramente viene a ver esto. Y también destaco eso, que es importante que ustedes estén expuestos desde su formación a este tipo de foros para que entiendan la trascendencia
y que cambien a veces ese mito que tenemos cuando estamos en formación. Eso es puro rollo, no es puro rollo. Aquí hay cosas concretas que llevan a la salud concreta de personas concretas como ustedes y como yo. Entonces no es puro rollo este tema, es un tema real. Evidentemente, pues al hablar de vacunas, uno no puede dejar de tocar algunos temas que ya han sido tocados, pero que sí quisiera yo destacar y fortalecer. A mí me pidieron que hablara dentro de este foro de la vacunación en México de los retos de la vacunación, tendencias y necesidades, y yo quiero ubicar, porque me parece relevante que ubiquemos por qué es importante esto, o sea, independientemente de todo lo que se ha dicho aquí, que se evitan muertes y demás, pues por qué hemos llegado a este asunto de su importancia. En la primera diapositiva, lo primero que señalo es que las cosas no ocurren en la nada, en el vacío. Los cambios en salud, en la morbilidad y en la mortalidad ocurren en un marco que ahora le llamamos determinantes sociales de la salud, que nos lleva a una reflexión de inicio que debe ser una reflexión profunda. No podemos hablar de salud sin entender que la salud no es solo un asunto de salud, es un asunto de economía, es un asunto de comercio, es un asunto de política, es un asunto de acceso, es un asunto de muchas otras cosas que influyen en la salud. Ahora, pues, desde hace algunos años, particularmente desde que se publicó un reporte encargado por la OMS y conducido por el doctor Marmot sobre los determinantes sociales de la salud, pues se les dice así, pero cuando uno revisa la literatura, pues se ha hablado de esto con otros nombres a través de los tiempos y desde hace muchos años. Evidentemente estos cambios están matizados al menos por 4 procesos, que no me voy a detener, pues esto nos trata nada más mencionarlos: los cambios demográficos, los cambios tecnológicos, los cambios de riesgo y desde luego manifestados en un cambio epidemiológico que conocemos como transición epidemiológica, que nos ha llevado de una prevalencia o una predominancia de las enfermedades transmisibles a una de no transmisibles en la mortalidad, que es el indicador que se usa. Sin embargo, cuando uno analiza la morbilidad, pues seguimos prevaleciendo con las enfermedades transmisibles. La que sigue, por favor. Y esta a mí siempre la utilizo porque de pronto se nos olvida que ha habido grandes progresos en la humanidad. Y nos encanta decir que qué mal estamos, pero la verdad es que estamos quizá viviendo una de las etapas más importantes y de más desarrollo de toda la humanidad en su conjunto. Y un indicador que es muy sensible porque justamente aglomera muchas de las cosas a las que hice alusión es el de esperanza de vida. Y nada más ahí lo dejo como una reflexión. Desde el 10.000 antes de Cristo hasta por ahí de 1100 después de Cristo, o sea, bastantes años de que somos humanos, prácticamente no se incrementó la esperanza de vida. Y luego en 800 años se incrementó 4 años. Y ya en el siglo XX se duplicó la esperanza de vida. Y eso es porque ocurrieron muchas cosas de esas que están enmarcadas en esto que conocemos como determinantes sociales de la salud, que cambiaron los perfiles y la forma en que nos relacionamos los seres humanos. La siguiente. Y una de ellas es en el componente de la transición tecnológica, la vacunación. Si bien empezó desde hace ya algunos años, pues empieza a tener mucha más fuerza en el siglo XX y particularmente en la segunda mitad del siglo XX, se vuelve una de las políticas públicas más efectivas para delinear, transformar y modificar y moldear los perfiles de salud en el mundo. Y eso hay que entenderlo para entender por qué es importante que no podamos dar o que garanticemos en ley en este país que no haya ni un solo paso atrás en todo el gran esfuerzo que han hecho muchos sanitaristas a través de los años para lograr el esquema de vacunación que hoy tenemos en nuestro país. La siguiente. ¿Cómo está esto? Pues 1973 es un año clave porque empieza formalmente el programa de vacunación universal. No quiere decir que no hubiera esfuerzos previamente, pero es un año donde ya se conforma el programa de vacunación universal, que ahí está señalado su objetivo, fundamentalmente en aquel entonces destinado a los niños. Hoy decía el doctor Tapi, decía muy bien, pues hoy tenemos vacunas para niños, para adultos, para no tan niños ni tan adultos, para jóvenes, es decir, hay de todo en el armamentario de las vacunas. Hoy, en México, se invierten 6,000 millones de pesos, aproximadamente, pesos más, pesos menos, al año en el programa de vacunación universal, de los cuales un poco más de la mitad los invierte la Secretaría de Salud. Aquí debo señalar que hasta la fecha, todos los gobiernos y todas las legislaturas, y hay que decirlo, han tenido la sensibilidad para no dañar o no hacer un paso atrás en esto, pero si no está en ley, como no lo está, pues siempre existe el riesgo de que llegue alguien que no lo vea como una prioridad o que diga, pues no, eso hay que cambiar la ley o hay que
aplicarla. Entonces, por eso es importante esta iniciativa que presenta la senadora Díaz, es relevante porque va a lograr, y esperemos así, como decíamos, celebrarlo pronto, una aprobación, pues va a lograr garantizar sin duda que la vacunación será, no la política de Estado que ya lo es, sino estará garantizada en sus componentes para que no haya ningún problema en el futuro. Y bueno, es cierto, decía el doctor Tapia en el reporte de 2013, lo que señala el CDC, pero tengo que señalar que desde aproximadamente el año 2000, si no me falla la memoria, no hemos tenido una evaluación externa del programa de vacunación, o por lo menos eso nos dijo la OPS. Y justo en esta administración, por instrucciones de la señora secretaria Mercedes Juan, se hizo una evaluación externa del programa de vacunación y salieron muchas cosas, y las digo abiertamente. Por ejemplo, el cálculo de las metas. Pues sí se tenían unas coberturas maravillosas porque agarraban y decían, yo compré 100 vacunas, mi meta es aplicar 100 vacunas, mi cobertura va a ser, las aplicaban todas y entonces era el 100%, pero no iban contra la población. Hemos hecho todo un replanteamiento y con las nuevas formas de hacer el cálculo de las coberturas, que es con base poblacional y los grupos de riesgo, pues a pesar de eso ya con los ajustes y todo lo que hemos hecho, que no son ajustes de manipulación, sino simple y sencillamente de utilizar los datos de CONAPO, de utilizar las bases poblacionales, etcétera, pues andamos en promedio con coberturas superiores a los 85%, que es aceptable, quisiéramos estar más. Hay algunas obviamente donde tenemos mucha mayor cobertura, pero ese es un promedio de cobertura que es aceptable. Los estándares internacionales nos hablan de 80% para arriba y ya hay países que dicen que están muy bien. Nosotros no nos quedamos con 85%, quedamos llegar como en algún momento se tuvo. Y hay que destacar lo que dijo también el doctor Tapia, aquí no se puede uno dormir 6 años, porque lo que pasa es que se encuentran con estas cosas, no nos podemos dormir ni un día en estos temas. La siguiente. Este es el esquema, no lo repito, ahí está, bien decía el doctor, son 10 vacunas, en realidad son 14, pero se repiten algunos biológicos, las que están disponibles, de las cuales los 14 biológicos están incluidos ahí señalados. No me detengo en ello porque ustedes lo conocen, solo destacar y señalar que sin duda el programa de vacunación universal en nuestro país y el esquema de vacunación en México es uno de los más completos en el mundo y además con altas coberturas. La siguiente. ¿Qué sí hemos logrado? Ahí lo ven ustedes. Erradicamos la poliomielitis y tengo que decir que aquí varios de los que están en la mesa, incluido el doctor Tapia y algunos otros que están en el público, vivimos la entrega del certificado de erradicación de la poliomielitis en nuestro país. Ligado a algo que también debo de señalar, para poder hablar de esto tenemos que tener un buen sistema de vigilancia epidemiológica. Si no tenemos un buen sistema de vigilancia epidemiológica, y México lo tiene, no podríamos dar cuenta ni estar certificados de algunas de estas cosas como las que yo señalo, porque para tener una certificación de este tipo se tiene que demostrar que no está la enfermedad, y para demostrar que no está la enfermedad se tiene que tener un sistema de vigilancia epidemiológica adecuada. Entonces, para los jóvenes estudiantes, cuando lleguen al servicio social les digan hay que llenar los formatos reportando, sí tiene relevancia y sí tiene importancia, no nada más un acto administrativo sin ningún fondo. Y luego tenemos enfermedades eliminadas, sarampión en 1996, y la mejor prueba es el brote de Estados Unidos del año pasado, que déjenme decirles entre otras cosas, cuando uno revisa las estadísticas de CDC, han tenido brotes desde hace un montón de tiempo, lo que pasa es que el del año pasado, pues como fue en Disneylandia, pues como que hubo más, es literal, pues que hubo más difusión, pero cuando uno revisa, el año antepasado tuvieron 200 casos, y uno se va para atrás y todos los años andaban sobre los 200, los 300, el año pasado fueron 600, y la prueba del ácido para el programa de vacunación universal es que en México no hubieron casos secundarios a 2 que no estaban vacunados, por razones. Una, hijo de una pareja americana que vivía en Los Cabos y que decidió no vacunar a su hijo y que regresó y aquí presentó los síntomas. Y 2, una mujer que debería de haber estado vacunada en lo que llamamos el catch-up, que se hizo hace, ya no recuerdo, doctor Tapia, pero será unos 10 años, y que por edad, pues a lo mejor no entró en el catch-up que se hizo en ese grupo que ni se había enfermado ni se había vacunado y que hicimos ese catch-up con el liderazgo del doctor Tapia en su momento para hacer esto. Y de ahí no hubo casos secundarios. Entonces, ¿qué mejor prueba de las coberturas que desde 1996 no hemos tenido casos autóctonos? Sí ha habido casos, todos importados, pero no autóctonos. Hace 2 años, unos turistas que llegaron de Inglaterra, en fin, casos importados, cuando en otras latitudes, pues sí hay casos de sarampión. La rubiola, el síndrome de rubiola congénita, el tétanos neonatal, todos eliminados. Debo decirles que en el caso de rubiola, con un susto hace algunas semanas,
por un supuesto caso aquí en México, que yo le decía al director general de epidemiología, le digo, oye, pues solo que sea milagroso porque no hay antecedente de viaje, etcétera, etcétera. Error de laboratorio, lo que nos dejó un extraordinario aprendizaje, se les contaminó la campana con el primer del control. Entonces eso, pero es importante saber que hasta ese tema podemos llegar a saber cómo están las cosas. Y desde luego bajo control, tétanos, tuberculosis, meningia, que hay que recordar que la vacuna de tuberculosis para la tuberculosis meningia, para los casos graves, tosferina, desde luego las diarreas graves con el tema de rotavirus, y seguramente veremos en el futuro y dentro de varias décadas, y esto habla de la necesidad de tener una política de mediano y largo plazo no inmediatista, y particularmente en vacunación es el caso, el efecto de ya tener en las niñas de quinto de primaria y de 11 años de edad no escolarizadas de manera universal la vacuna contra el papiloma humano, porque seguramente dentro de algunas décadas el número de casos de cáncer cervicuterino, que de por sí ya vienen a la baja, pues seguirá aún siendo más a la baja y probablemente tengamos, realmente ya será un hallazgo, como ahora sucede con los seguramente estudiantes que no han de haber visto porque no hay casos de sarampión y son cosas de libro, pues dentro de algunos años esperemos que digan, no, pues un caso de cáncer cervicuterino, pues eso es de libro, ¿no? Ojalá. La siguiente. Hay algunas cosas que yo sí quiero destacar del vínculo de los determinantes sociales con la vacunación. Hay varios procesos que no podemos dejar de señalar como grandes retos. La gran dispersión o ruralidad de la población. Si bien México es un país fundamentalmente urbano, todavía tenemos alrededor de 200,000 localidades muy dispersas en donde es muy difícil llegar. Y aquí quiero destacar que si algo llega, casi como los que llegan con algunos refrescos y papitas, son los vacunadores, porque van en las semanas nacionales y llegan a los lugares más recónditos del país. Y también aquí destacar que el programa de vacunación universal funciona con muchos voluntarios, alrededor de 60,000 voluntarios que semana nacional tras semana nacional nos acompañan, independientemente de lo que es el programa permanente que se está todo el tiempo en las unidades. Desde luego el tema de migración es un riesgo, sobre todo por el paso que se ha vuelto México para otras latitudes, y a veces pues eso nos conlleva grandes riesgos. El nivel educativo, y ahí tenemos el asunto de la no aceptación o sí aceptación de las vacunas, pero también tengo que decirlo, en México se logró hace algunos años vacunar a comunidades que se decía que eran invacunables. Por ejemplo, en Chihuahua, los menonitas que decían, nadie los va a poder vacunar, pues nosotros los vacunamos. O sea que sí se puede cuando se hace un trabajo de convencimiento, de explicación, de trabajo comunitario, sí se puede. Desde luego hay un tema de las brechas económicas. Estos son, y déjenme decirlo, estos son determinantes sociales globales. Ahorita voy a hablar del caso de México, pero en general hay problemas en las brechas económicas, y lo digo porque en el caso de México, al ser un programa de vacunación universal, gratuito, etcétera, pues eso no tiene un peso tan relevante como lo tienen otras latitudes. Aspectos incluso religiosos, etcétera, de aceptación de programas. A mí me han preguntado que cuál es el problema aquí de los movimientos antivacunas. Afortunadamente en México esto no ha permeado, pero sabemos que en otros países, el caso de nuestros vecinos del norte, pues hay movimientos fuertes, y la prueba está es que por eso tienen brotes de sarampión en Disneylandia, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, desde luego, el seguimiento de los programas, percepciones de susceptibilidad y experiencias previas con las vacunas. Hay muchos mitos luego alrededor de las vacunas que tenemos que lograr su desmitificación. Uno de los más grandes es, me vacuné contra influenza y me dio. Pues eso no ocurre, no voy a entrar en la parte técnica, pero eso no es así. ¿Será que pudieran haber estado en periodo de incubación cuando los vacunaron? Podría ser que fue antes de los 15 días que montaran la inmunidad, que se expusieron, pero la vacuna no puede dar influenza. Pero hay mitos de estos que tenemos que ir disolviendo. La siguiente. Y me parece que la vacunación, que es uno de los ejes principales de la importancia del programa de vacunación, es de las pocas intervenciones que van hacia la equidad o que llevan hacia la equidad. Y ahí está señalado en el cuadro de la derecha, no voy a entrar en mucho detalle, pero si hay una intervención en salud que tiene hacia su visión la equidad, es la vacunación. ¿Por qué? Porque en la siguiente hay un concepto que comparto con ustedes, que es el de la equidad inmunológica. Es decir, hay muchas cosas que aspiramos a que nos igualen como sociedad, pero hay una en donde no importa qué estrato eres, en el caso de México, porque es un programa gratuito, universal, etcétera, que va a lograr
que todos seamos, al menos desde la perspectiva inmunológica, iguales. Y ese es el tema de la equidad inmunológica. Sin menoscabo de que lograr esa equidad contribuye al blindaje sanitario, como lo demostró el hecho de lo que les acabo de escribir de sarampión, porque no tuvimos casos, estábamos blindados contra eso y contra muchas otras cosas. Bien decía el doctor Roberto Tapia, poliomielitis erradicada en las Américas ya desde hace algún tiempo, en México de principios finales de los 80, principios de los 90. Hoy, con el tema de las guerras en algunas zonas de Medio Oriente, con los problemas económicos del África, con varios países, 10 para ser exactos, con brotes de poliomielitis, cuando ya estábamos casi a nada de la posible eliminación a nivel global, que por cierto la única enfermedad erradicada del planeta es la viruela, producto también de la vacunación, entre otras cosas, la única erradicada del planeta. Y por supuesto el tema de evitar o disminuir estas brechas a las cuales hacía ya alusión a través de la vacunación. La siguiente. Aquí hay varios factores que me parece relevante señalar que pueden influir en el éxito o no de un programa de vacunación universal. Desde luego, la fragilidad de los mismos programas. No necesariamente es el caso de México, pero el blindaje de una ley que garantice los insumos, la capacitación, el consejo de vacunación, cosas que ya se han señalado y que retomaré al final, garantizará que esa potencial fragilidad que pudiera haber pues quede totalmente zanjada en nuestro país. Las coberturas que conducen desde luego a eliminar o que haya, si son subóptimas, la presencia de brotes, como ya referí con los ejemplos señalados, con retos importantes, brechas entre las coberturas por falta de acceso, de accesibilidad, problema para mantener estas coberturas. Bien lo decía el doctor Tapia, te descuidas una semana, te descuidas un mes, 2 meses y las coberturas se te van para abajo, no puede uno descuidarse. Y por supuesto factores relacionados con el acceso, con los recursos económicos, con la conciencia, con la aceptación, con la activación de la sociedad para ir a la búsqueda de sus vacunas. Las siguientes son retos que enfrentan en general. Ahora en México, pues la verdad es que hemos fortalecido la política estatal, y cuando digo hablo del Estado mexicano en su conjunto, del tema de vacunación. ¿Cómo? A través de las Semanas Nacionales de Salud, que empezaron como días de vacunación, así fue como empezaron, como días de vacunación, ahora Semanas Nacionales de Salud, con un acceso garantizado a las vacunas a través de las estrategias de campo a las que ya hice alusión, con financiamiento efectivo hasta ahora, pero que ahora con las modificaciones de ley deberá quedar absolutamente blindado y garantizado, con la disponibilidad de vacunas aquí, pues sí tengo que señalarlo, hemos tenido la fortuna, por así decirlo, de contar con profesionales en los productores de vacuna, que incluso en momentos de crisis, y recuerdo alguno de ellos que vimos también con el doctor Tapia, cuando la vacuna de influenza se les contaminó uno de ellos en unas plantas, pues le dieron prioridad a México para traer la vacuna de otro lugar, y eso hay que reconocerlo también. Financiamiento, y hablaba, los recursos humanos, tema fundamental. La vacunación no se hace sola ni por decreto ni porque hubiera una ley, necesitamos a la gente que vaya y lo haga. Y aquí es muy importante, y la ley lo contempla en la propuesta, que estén garantizados los recursos humanos, que estén capacitados, y también contempla otra cosa, que además estén los insumos. O sea, no se necesita tener la dosis de vacuna, se necesita tener con qué aplicarla y quien la aplique. Y además otra cosa también que está en la ley, cómo se guarde, que es la cadena de frío, que en la evaluación también se reconoce, no salió tan bien, estamos trabajando para mejorarlo. Y una cosa que en México afortunadamente no se ha perdido y hay que seguirla fortaleciendo es la confianza en el sistema de salud, la continuidad en la política pública ya mencionada y desde luego una amplia participación social. Y el ejemplo más relevante de la participación social es el caso de influenza. Cualquiera de ustedes que son expertos en los temas, de los colegas que sean expertos como tal, saben que en el mejor de los casos las coberturas contra influenza en los países de otras latitudes andan en el 60, 70%, en el mejor de los casos. Y hablo de Francia, Estados Unidos, España, etcétera, etcétera. En México en esta temporada superamos el 97% de la cobertura de los grupos blanco. No es universal, pero de los grupos blanco. Y eso es porque hay una gran respuesta social y una gran participación de la sociedad y confianza en el sistema de salud. La siguiente. Retos operativos, por supuesto que tenemos. Y la ley retoma muchos de ellos, pero los quiero señalar para después hacer el vínculo con lo que está proponiendo la senadora Díaz. El financiamiento
y el acceso, o sea, garantizar que haya mecanismos de financiamiento y acceso, que no pase como sucede todos los años, que tenemos que estar esperando a que se haga la propuesta, que se vote, que sí, que no, que normalmente de hecho se ha terminado votando, pero siempre es una dificultad. Los grupos de riesgo a aplicar las vacunas, para lo cual necesitamos contar con muy buena información epidemiológica de cuáles son los grupos de riesgo a los cuales debemos aplicar estas vacunas. Esfuerzos conjuntos para la adquisición e introducción de nuevas vacunas. Y aquí yo hago un reconocimiento público, no sé si hay alguien de COFEPRIS, pero lo tengo que decir. Hay una gran sensibilidad en la COFEPRIS para estos temas en la actualidad y estamos transitando de manera conjunta para garantizar que cuando haya una vacuna nueva que sea objeto de su introducción, pues siga sin brincarse ningún paso, ni mucho menos a través de estos convenios con otras agencias, con los temas de pre-revisión de los dossiers, de los expedientes, etcétera, lograr un registro rápido. Y desde luego, estrategias de contención basadas en intervenciones de salud pública efectiva, como la propia vacunación. Tenemos retos importantes, nuestro sistema de salud es un sistema heterogéneo, bien decía el doctor Tapia, no puede ocurrir, y aquí sí tengo que decirlo, desde que esta administración inicia, hemos buscado y se ha logrado, pues que no cada quien ande comprando por su lado, hemos logrado compras coordinadas, no todavía consolidadas como quisiéramos, pero sí coordinadas. Hay un convenio marco para muchas de estas vacunas que nos permitieron salir a buscar los mejores precios y que han garantizado el abasto de las mismas. Y por supuesto un tema importante, que siempre lo dejamos de lado, o por lo menos no lo tenemos en cuenta, investigación y desarrollo. México tiene que tomar un papel mucho más importante en la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas. No podemos estar siempre esperando, es que lo hicieron en no sé dónde, hay que hacer estudios aquí chiquitos para ver si sirve. O sea, tenemos que participar, como ya lo hemos hecho para algunas vacunas, desde la fase 1 de la investigación, bueno, para una vacuna, desde la fase 1 de investigación hasta que esté ya disponible en el mercado. Y eso hay que no dejarlo de lado. La siguiente. Otros retos que tenemos son los de infraestructura. Desde luego el abasto del biológico, la red de frío a la cual ya hice mención, los recursos humanos suficientes y capacitados y la calidad e inocuidad de las vacunas, es decir, que se garanticen las características biológicas de los propios biológicos. Sin duda, siempre existe la preocupación pública sobre los riesgos de la vacunación. Siempre hay, no faltan voces, incluso luego entre los propios personal de salud que dicen, no te vacunes. Muchos hemos oído que el primero que le dice, no lo vacunes de tal cosa es el pediatra. De verdad. Pues eso tenemos que trabajar enormemente con todos aquellos que están en el ámbito de la salud para que entiendan las bondades y beneficios. Y ya lo dijo la senadora, David Bloom hace tan solo algunos días, ha mostrado y demostrado y recontradocumentado la importancia y los impactos que tiene la vacunación en general, e incluso con datos mexicanos. Y por supuesto, el eliminar o el que no haya vacunación, pues que puede haber brotes de enfermedades que hubiéramos supuesto que están eliminadas o controladas y que pudieran reemerger. Tal es el caso de la poliomielitis. No nos vaya a pasar, como ocurrió en algún momento con otras enfermedades, donde dijeron, no, pues como ya está controlada, ya para qué vigilamos la calidad del agua, por ejemplo, con el cólera. Pues estas cosas no se pueden dejar de vigilar porque entonces tenemos reemergencias como la que tuvimos hace un par de años. No podemos bajar la guardia ni un momento. Y por supuesto, en el caso de México, cuando hablo de universalización me refiero no necesariamente a toda la población, sí a los grupos de riesgo que se determinen, pero acceso universal para todas las vacunas. La siguiente. Ahora, para terminar, me parece que contar con una ley de vacunas y la que hace la propuesta la señora senadora Díaz y los demás proponentes incluye todo esto que estoy señalando aquí, donde estén perfectamente especificados criterios y procedimientos, recursos humanos, su capacitación, suficiencia, recurso económico, insumos, porque insisto, no solo es personas y el biológico, se especifique y se lleve a rango de ley al Consejo Nacional de Vacunación, efectivamente está solo en un decreto, y que se garantice la sostenibilidad del programa a través de una ley, nos va a poner en una posición de privilegio a quienes creemos de manera convencida y por convicción y por experiencia que la vacunación es algo que no puede dejarse de lado. Evidentemente esta ley
tendrá después sus reglamentos. Tendremos que trabajar en los reglamentos que ya darán la puntualidad correspondiente a cada una de estas cosas, porque la ley no puede abarcar todos los detalles. Tendremos después que trabajar en los reglamentos correspondientes y lo haremos desde luego con el concurso de todos los expertos de la sociedad civil, de la iniciativa privada, de todos los organismos, porque aquí lo que queremos es que después de que esta ley salga, que esperemos que sea pronto, tengamos muy buenos reglamentos que la traduzcan ya a la parte operativa y al trabajo, que además tengo que señalar, este es un asunto donde la Rectoría Federal no se puede perder. Lo digo con toda claridad y lo he dicho en los consejos nacionales de vacunación y en los consejos nacionales de salud. Hay cosas donde, bueno, pues está bien que haya corresponsabilidades. Aquí, por la importancia que tiene y por ser un asunto de seguridad en salud, que se puede convertir en un asunto de seguridad nacional, no puede perderse la Rectoría Federal de ninguna manera. Y evidentemente tenemos que trabajar en el tema de producción nacional de vacunas. Lo señalaba el doctor Tapia, hoy con el liderazgo de la doctora Mercedes Juan se está retomando a Birmex con algunas iniciativas de convenios justo para hacer asociaciones público-privadas que permitan que Birmex renazca en algunas de sus áreas y después fortalecerlo, y la toma de decisiones. Sin duda, y qué bueno que estuvo aquí el doctor Blum señalándolo, se necesita para la introducción de una vacuna evidencia epidemiológica y estudios económicos, dos fundamentales, los de costo-beneficio y los de costo-efectividad, para saber si de veras debe o no introducirse una vacuna, cualquiera que sea que esté en el armamentario correspondiente. La siguiente, con esta termino. Ahí lo señalo, compra centralizada o al menos consolidada de los biológicos como uno de los retos que ya ya lo hemos superado, pero hay que continuarlo y con la ley pues ya quedará totalmente fortalecido. Fondos de investigación, yo creo que es importante que haya fondos para la investigación de vacunas en nuestro país, la obligatoriedad de que el Estado mexicano tiene que garantizar que haya la disponibilidad de las vacunas y en la introducción de los nuevos biológicos, pues los que vienen ahí, que son retos de decisión, algunos ya muy inmediata, el caso del dengue, y pues puse ahí con interrogatorios, pues chikungunya y ébola, ¿no? Porque pues ébola dicen que ya mero, chikungunya seguramente cuando vean que pudiera ser algo interesante, pues lo van a desarrollar, porque ya había un desarrollo, pero lo pararon porque decían, no, pues esto no va a pasar, pero ahora ya estamos viendo que chikungunya sí es un problema que se va a dispersar. A varicela no porque sea nueva, sino porque pues no está en el esquema de vacunación y faltan algunas consideraciones de la perspectiva económica para ver si esto va o no va, y pudiera haber otras, de hecho las hay, que están en proceso, ya hay algunas por ahí, las de herpes, etcétera, pero hay pues en el armamentario y en el pipeline, como se llama en la industria, seguramente algunas que llegarán, para las cuales tendremos que tener la evidencia epidemiológica y los estudios económicos para poder hacer el Consejo Nacional de Vacunación, como se señala en la ley, una recomendación sin menoscabo de que la decisión y la rectoría está en la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Esto es lo que yo tenía que compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Pablo Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al doctor Roberto Tapia Connier, director general de la Fundación Carlos Slim, por su participación. Ha sido sumamente interesante la aportación que han hecho esta mañana y seguramente incidirá en cada uno de nosotros la necesidad que tenemos de hacer obligatoriedad una política pública, hacerle una política de Estado. Yo quiero agradecerles y hagamos primero, pues les entrego su participación, un reconocimiento a su presencia, al doctor Roberto Tapia, gracias, al señor subsecretario. Muchísimas gracias y vamos a un receso de 5 minutos, por favor. Y me da mucho gusto compartir la mesa con dos grandes amigos. Lourdes Mota, que tenemos muchos años de conocernos y muchas batallas libra. Experiencia en el servicio público y ha desempeñado diversos cargos dentro y fuera de la Secretaría de Salud Federal. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, de la cual actualmente es
vicepresidente, y dentro de unos meses, como 24, ¿verdad? será nuestra presidenta. Es profesora universitaria y ha participado en diversos artículos, en diversas ponencias, y no quisiera yo robarle el tiempo que ella va a utilizar para su ponencia. Me da mucho gusto, Lulú, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, y el segundo será Luis Miguel, al cual también tendré el gusto de presentar en unos momentos más. Gracias. Muchas gracias, doctor Villaseñor. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias al Senado de la República por invitarme y también por permitir que la Sociedad Mexicana de Salud Pública se involucrara en la organización de este foro. A mí me toca hablar el día de hoy del tema de la vacunación como un derecho. ¿Qué sigue, por favor? Podríamos pasar toda la mañana hablando de los beneficios de la vacunación. Ya hablaron de ellos el doctor Tapia, el doctor Curi. Es cierto, una de las intervenciones más costo efectivas. Su impacto sobre la calidad de vida, la productividad, el desarrollo económico es exponencial. Y me detendría yo a hacer algunas otras consideraciones sobre las vacunas para no estar únicamente en temas del beneficio que creo que han quedado muy claros. Desde el punto de vista de la economía, como ustedes ya escucharon, por ahí en alguna época de mi vida estudié economía de la salud, las vacunas son considerados un bien público. Un bien público es aquel que genera externalidad positiva hacia los miembros de la comunidad. Cuando nosotros vacunamos a una persona, estamos generando un beneficio para aquellas personas que le rodean. De ahí el término de inmunidad de rebaño que ustedes comprenden muy bien. Desde el punto de vista de la economía de la salud, un bien público debe ser provisto por el Estado. Aquí todavía no entramos al tema de los derechos, simple y sencillamente de la economía. Y debe ser además provisto en condiciones de rutina, como sería el Programa Nacional de Vacunación, o en situaciones de emergencia, como podría ser ante el surgimiento de la pandemia de influenza. Pero bueno, lo que me invitaron a mí aquí a conversar es si existe un derecho a la vacunación y si ese derecho es parte del derecho humano a la protección de la salud. Pues bien, existen tres tipos de derechos humanos y no pretendo darles aquí una clase de derecho, pero me limitaré a decirles que existen tres generaciones de derechos humanos y en la segunda generación se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales. Y el derecho a la protección de la salud justamente se ubica dentro de los derechos sociales, los derechos que se identifican con el acceso. ¿Y qué significa ese acceso? Bueno, pues significa que deben de existir, que se deben cumplir ciertas obligaciones por parte del Estado, que tienen que ver con el respeto, es decir, no realizar ninguna acción que interfiera con el goce de ese derecho, protección, es decir, prevenir violaciones, prevenir que alguien impida, por ejemplo, que nos vayamos a vacunar, y el cumplimiento, que tiene que ver con medidas legislativas, como la iniciativa de reforma de lo que hemos estado conversando, administrativas por parte del gobierno federal, presupuestales y judiciales para el cumplimiento de ese derecho. Es decir, todo eso le toca hacer al Estado. Pues muy bien, esos derechos humanos de segunda generación están descritos, están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte, porque lo firmó y lo ratificó. Y ese pacto, en su artículo 12, es el que establece que existe el derecho a la protección de la salud, pero también establece una serie de medidas como la reducción de la mortalidad infantil y la prevención de enfermedades epidémicas que nos llevan a concluir, y esto no lo digo yo, esto lo dicen recomendaciones generales sobre esos pactos y muchos analistas que han evaluado estas disposiciones, pues nos lleva a concluir que la vacunación sí es un derecho humano, parte del derecho a la protección de la salud, es un derecho social y es un derecho de segunda generación. La que sigue, por favor. Por lo tanto, bueno, la primera afirmación que me gustaría hacer aquí es que sí, la vacunación es un derecho social y sin duda alguna debe ser garantizado por el Estado. Hace poco tiempo la Organización Panamericana de la Salud hizo un análisis de los marcos jurídicos de los países de la región.
en el tema de la vacunación, y concluyó que 27 de los 4 países han propuesto o cuentan con legislación en materia de inmunizaciones. Esa legislación es completamente heterogénea. Hay muy pocos puntos comunes, entre ellos el derecho a la vacunación y esa responsabilidad del Estado de la que ya hablábamos de proveer las vacunas. 44% de los países garantizan una línea presupuestal, 93% hacen obligatoria la vacunación y 63% establecen que la vacunación es un bien público, como ya les había yo comentado de este concepto económico. Bien decía el doctor Tapia que hoy nos íbamos a estar reiterando. Esta lámina prácticamente en los mismos términos ya se las había presentado él. ¿Qué pasa en nuestro país? Solo 10 artículos de 482, y ahí le puse más o menos porque ya no sé si ayer me hayan aprobado alguno nuevo. Recordemos que la Ley General de Salud es de las más reformadas en las últimas legislaturas. Solo 10 hablan de vacunas. Y de esos 2 hablan de vacunas veterinarias. No está mal, las vacunas veterinarias son absolutamente necesarias, pero uno se pregunta, ¿cómo con tan pocos artículos se ha podido sostener el programa por tantos años? Y tenemos la norma de vacunas, pero hasta ahí. Además, esos 10 artículos están dispersos en la ley. No hay un título o capítulo expreso, o sea, hay que ir buscando todas esas disposiciones para interpretarlas. El día de hoy ya está en la ley la obligación de dejarse vacunar. O sea, incluso pueden ir por mí, o sea, acompañados de la fuerza pública para obligarme a vacunar, pero no es un derecho. O sea, nuestro país, a diferencia de la mayoría de los países en la región, no considera esa perspectiva de la vacunación como derecho social. Y después está el CONAVA. El CONAVA fue creado por decreto presidencial y por decreto presidencial puede desaparecer. Es más, a mí me tocó durante mi experiencia como servidora pública en la Secretaría de Salud, pues elaborar un anteproyecto de modificación al CONAVA. O sea, y esa fue de las primeras cosas que quiso hacer esa administración. Y así podría llegar otra administración y decidir que hoy no quiere CONAVA. Entonces es muy importante que se eleve a ese órgano a la ley. Y por último, pues no existe la obligación de destinar una línea presupuestal específica. Ya platicaba también el doctor Tapia del trabajo que se hizo en la Comisión para el Futuro de las Vacunas en América Latina, organismo en el que me honraron con invitarme y en el que ya les platicaba él que identificamos 7 retos y 7 recomendaciones. A partir de esas recomendaciones nos dimos a la tarea, y digo que nos dimos a la tarea porque es una responsabilidad que se le encomendó a la Sociedad Mexicana de Salud Pública de hacer una ley marco que atendiera esos 7 grandes retos que había identificado la COFVAL y propusiera el blindaje jurídico, las herramientas legales para hacer frente a esos retos. Esa ley marco fue llevada por senadoras mexicanas al Parlatino, donde fue, y no sé si ustedes están todos enterados, pero el Parlatino es el organismo en el cual están presentes todos los congresos de la región y también todas las fuerzas políticas. Ahí se presentó en el 2009 esta ley marco y se aprobó de manera unánime, es decir, o sea, no hubo diferencias de ideologías, no hubo diferencias de situación económica de los países respecto a la conveniencia de tener esta ley marco. Esa ley, y también ya lo decía el doctor Tapia, se envió a todos los países como una recomendación para que adoptaran o adaptaran sus legislaciones a ellas, y me da mucho gusto decirles que ya hay 11 países que o bien hicieron su legislación o la rehicieron tomando en consideración la ley marco. Aquí en México, el primer intento de reformar la Ley General de Salud considerando a la ley marco como base se dio en marzo de 2012, también por 2 senadoras. O sea, ya bien decía el doctor Tapia que aquí se ve el asunto de género, ¿no? Parece que es una preocupación mayoritariamente femenina el que la vacunación se garantice como un derecho. Sin embargo, se quedó pendiente de aprobación, o sea, llegó al Pleno, no se pudo abordar aquel día y el asunto quedó guardado. Por eso es de aplaudir
que un grupo de senadoras comandadas por la senadora Cristina Díaz pues hayan tenido la valentía, la visión, el compromiso de recuperar el tema, de volver a escribir algunos puntos, porque pues algunas situaciones han cambiado desde entonces, y presentar el pasado 11 de diciembre la iniciativa nuevamente. Bueno, pues creo que ya ha quedado claro, lo dije muy enfáticamente, que la vacunación es un derecho humano de segunda generación y es un derecho social. Y aquí también se ha platicado qué es lo que dice la ley. Entonces yo lo que voy a hacer ahora con ustedes, y lo voy a hacer muy rápido para no aburrirlos, es analizar qué significa esto, qué significa que la vacunación sea un derecho social. Pues que yo voy y exijo una vacuna y me la dan. No, muchas de las cosas que ya dijeron el doctor Tapia y el doctor Curi, también si hacemos un análisis de derechos humanos de la vacunación, se comprueban y nos dan el sustento del por qué esta iniciativa de ley dice lo que dice. Estas son las características que deben tener los derechos sociales o los derechos humanos de segunda generación: universalidad, progresividad y reversibilidad, equidad, accesibilidad, disponibilidad, calidad, ser prestacionales, gratuidad y justiciabilidad. La que sigue, por favor. ¿Qué significa universalidad en este tema? Bueno, pues que todos y todas deben tener acceso a las vacunas, es decir, que todas y todos deben tener las mismas oportunidades y beneficios que se derivan de todas las vacunas que hayan demostrado ser seguras y eficaces. También significa que las vacunas son un bien meritorio, otro concepto que no viene del derecho, es un concepto económico, pero que se traduce en el derecho como el que todos los individuos de una sociedad pueden tener acceso a un cierto servicio, a un cierto insumo, por el simple hecho de ser parte de esa sociedad. Está también el concepto de equidad, que es muy similar al tema de universalidad. Todas las vacunas seguras y eficaces a lo largo de todas las etapas de la vida deben estar disponibles para todos. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues que debe haber recursos. Y esos recursos no basta con que sean los recursos financieros que estén en el presupuesto, se requieren recursos materiales y humanos con base en las necesidades individuales y colectivas que estén definidas en un programa nacional de vacunación. Por cierto, estas dos características son propias de todos los servicios de salud pública, es decir, los que van hacia la colectividad y que, digo, así nada más como editorial comento, están muy olvidados en nuestra Ley General de Salud. La Ley General de Salud está más enfocada en el tema de atención médica que en la cuestión de salud pública. Después está la progresividad e irreversibilidad. Y aquí prácticamente les retomo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los estados que han firmado ese pacto tienen la obligación continua de avanzar de la manera más efectiva y expedita, o sea, no podemos seguir pateando el tema, hacia la realización plena de los derechos que están ahí, incluido el de la vacunación. Y esto implica otro derecho, el derecho de gozar de los beneficios del progreso científico. Es decir, si hay una nueva vacuna, pues entonces se tiene que evaluar si esa vacuna ya la ponemos a disponibilidad de todos. ¿Y qué se va a evaluar? Seguridad y eficiencia. Hay que evolucionar creando referentes, o sea, lo que se ha alcanzado no admite retrocesos. Y miren, esto lo dijimos desde distintas perspectivas, ya también el doctor Tapia, el doctor Curi y su servidora. Y esto es independiente de coyunturas económicas y políticas. Y por eso hay que contar con mecanismos que permitan sustentabilidad. Si vamos a tener que darle vacunas a todos y a todas, pues entonces hay que ver cómo le vamos a hacer, cómo vamos a ir planeando para ir teniendo estas cuestiones disponibles. Luego viene el tema de accesibilidad. La accesibilidad que va más allá de la cuestión física, de que pueda ir yo al centro de salud o de que venga hasta mí el vacunador. Tiene que ver también con la cuestión económica. Aquí en México las vacunas son gratuitas. Entonces, pues ya quien quiere ir al sector privado, pues vaya. También la cuestión de accesibilidad a la información. Nosotros todavía no tenemos los problemas que tienen otros países con grupos que se oponen a la vacunación, pero tenemos también que hacer accesible la información sobre el beneficio que traen las vacunas para evitar que lleguemos a esos extremos. Otro tema es la eliminación de barreras que impidan el ejercicio del derecho a la vacunación, que van
ahí se vinculan con cuestiones como las camionetas que van a llevar los biológicos y que pues si no están en buenas condiciones ya generan una barrera que impide el ejercicio. Disponibilidad, pues que se traduce en que exista un sistema funcional, un sistema, pensando en una cuestión, en una estructura integrada, que tenga instalaciones y servicios, incluyendo la tan mencionada red de frío, la necesidad de personal profesional que sea continuamente capacitado. Las nuevas vacunas requieren una nueva forma de aplicarlas y el personal debe estar capacitado. También disponibilidad se traduce en abasto de todos los biológicos seguros y eficaces y de los insumos relacionados. Ya se hablaba aquí también, bueno, pues necesito desde la torunda hasta todo lo demás que se pueda necesitar. Después está el tema de calidad. Calidad en las instalaciones, equipos y poder ofrecerle a la gente servicios científica y médicamente apropiados. Nuevamente en el tema de calidad sale la cuestión del personal capacitado, la calidad de las vacunas, o sea que sean seguras y efectivas. Ya se dijo aquí y lo comparto, no se puede sacrificar la calidad por el precio. O sea, eso puede traer consecuencias nefastas. Y tener, bueno, todos los insumos relacionados adecuados. El tema de gratuidad. No solo es aquel bien que le corresponde a una persona solo por pertenecer a una sociedad, es un derecho que es independiente de la capacidad de pago. Eso no lo tengo por qué considerar, porque debe estar disponible a todos. La siguiente característica es el que sea prestacional. La vacunación no puede limitarse a ser un derecho social programático, es decir, no podemos seguir un día, el Estado mexicano va a proveer vacunación a todas las personas en el país. Esto hay que hacerlo hoy, o sea, aquí y ahora, el Estado tiene que generar las condiciones para que el derecho pueda ejercerse. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que cumplir ese derecho. Y una característica que luego, cuando menciono en otros foros, hace que la gente se asuste y que digan que yo soy muy belicosa, lo cual además sí es cierto, la justiciabilidad. Pues resulta que estos derechos humanos de segunda generación, uno puede ir a exigirlos ante un tribunal si no me otorgan aquello que se deriva de ese derecho. Es decir, la existencia de un derecho social como sería el derecho a la vacunación se compone tanto de la conducta que debe ser cumplida por el Estado como de la posibilidad de ir a reclamar, o sea, y en el ámbito nacional, es decir, puedo ir a la Suprema Corte, pero también puedo ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a exigir el cumplimiento de un derecho. ¿Y qué creen? Que el incumplimiento de estos derechos no es justificable por la falta de recursos. Y aquí les pongo un ejemplo que es de los años 90 en Argentina, donde tenían allí un problema por una epidemia y resulta que no podían conseguir la vacuna. Entonces sus tribunales resolvieron, pues fíjate gobierno que si no puedes conseguir la vacuna y no tienes recursos, hazla, fabrícala, como puedas. O sea, este es un extremo, es un caso paradigmático que lleva al extremo la cuestión de justiciabilidad, pero nada nos dice que eso no podría ocurrir aquí en México, porque pues después de todo lo que hemos dicho creo que queda claro que urge que se apruebe la reforma a la Ley General de Salud en materia de vacunación. ¿Por qué? Porque como está establecida, como está diseñada esta ley, va a permitir procesos de planeación, va a permitir ir decidiendo las coberturas, señalando cómo se asignan los recursos. Si no tenemos esa ley, nada exenta de que mañana alguien puede ir al tribunal y exigir que se le dé alguna vacuna que acabe de introducirse en el país. ¿Por qué? Y ya lo dijo la senadora Díaz. En el 2011, nuestra Constitución sufrió una reforma, y más bien no la sufrió, yo creo que esa es una reforma muy afortunada, en la que se estableció que son derechos humanos todos aquellos que estén incluidos en la Constitución, pero también todos aquellos que se encuentren previstos en instrumentos internacionales de los que México es parte, como el Pacto Interamericano del que les hablaba. Entonces esto lo que nos dice ahorita es
La vacunación ya es un derecho, reformen o no la Ley General de Salud. Pero si no se reforma, entonces lo que va a venir en lugar de este muy bien estructurado cuerpo jurídico, va a venir una resolución de la Corte en la que se puede decir que se tiene que cumplir el derecho independientemente de si hay o no recursos disponibles y si existe una voluntad política. Entonces, pues yo creo que esta situación, que ya déjenme decirles que qué lástima que ya no pudo venir el representante de la Suprema Corte, pero ya ha habido resoluciones, no en temas de salud, pero derivadas de esta reforma constitucional, en las que se ha dicho, pues tu argumento, gobierno, de que no tienes dinero, digo no con esas palabras, pero más o menos, no me interesa. Tú tienes que cumplir tu obligación. Y bueno, no es que yo esté invitando, ya decía el doctor Tapia que no necesariamente es malo, no es que esté yo invitando a que nos vayamos a los tribunales, no, al contrario, yo me dedico a trabajar en prevención, entonces a mí me gustaría prevenir eso, y de ahí que invite a los legisladores a que primero en el Senado y después en la Cámara de Diputados apuren esta reforma que es tan necesaria para nuestro país. Y bueno, nada más ahí termino dejándoles una cita de Nelson Mandela que nuevamente resalta los beneficios que van aparejados a la vacunación. Buenos días, gracias. Muchas gracias, licenciada. Como ustedes pueden ver, continuamos en la línea de que la vacunación es indispensable, un bien común y un derecho. Y quizá después del agua limpia, del agua potable, la vacunación es lo que más ha salvado vidas, lo que más secuelas ha evitado y lo que ha disminuido muchísimo o ha evitado situaciones de discapacidad. Bien, pues ahora a Luis Miguel Gutiérrez Robledo le pediríamos que nos haga favor de platicar con nosotros. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle e hizo sus estudios de posgrado en Francia. Pasó por la Universidad de Grenoble, pasó por la Universidad de Burdeos y también es especialista en medicina interna del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él fue el jefe del servicio de geriatría durante 20 años en ese instituto, es académico, es miembro de la Academia Nacional de Medicina, es profesor universitario y ahora dirige el Instituto Nacional de Geriatría. Luis Miguel, por favor.